Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahí en el boletín de ustedes tienen el mensaje del día de hoy, que se titula ¿Qué hacer cuando me juzgan mal por mi apariencia latina? Entonces tal vez alguno de ustedes diga, pues esto no aplica a mí porque yo no parezco latino. Sí. Pero interesantemente yo no sé por qué al principio de esta semana, pues ustedes saben cómo uno sueña, ¿no? Y todo eso, de repente tuve un sueño y amanecí, pero ese tipo de sueño en que uno se acuerda como si hubiera pasado ayer, ¿no? O sea, clarito. Y yo no sé por qué soñé eso, pero estaba, según esto, como que estaba debajo como de un puente y que había unas personas ahí traveseando y todo, y estaban, entonces yo les quité así lo que tenían, y tenían como unos billetes falsos, ¿no? De 100 o algo así, y quién sabe que estaban como dándole a las personas o algo, pero la cosa es de que de repente vino un policía, y de repente quien se bajó era la jefa de policía de Washington, la que era la jefa la reconocí y todo, y según esto que me decía, mira, o sea, te hacen una acusación falsa, no dijo falsa, te hacen una acusación o te hacen una multa más y te vas de aquí, así como dando a entender como que estuviera en un pueblito, ¿no? Algo así, que no, como que una más y para afuera, ¿no? Entonces yo me quedé así espantado y pues ¿cómo? O sea, yo me quedé así, o sea, no le respondí nada así a ella, pero dentro de mí yo estaba, ¿cómo si yo no tengo nada malo? O sea, porque como, entonces yo estaba, pues ¿de qué será? Pues yo no me acuerdo de nada. Y entonces como me decía, no, o sea, no puedes, o sea, una más y para afuera. Entonces ella misma me aconsejó, me dijo, mira, ve mañana a la estación de policía y ahí te vamos a dar un trabajo voluntario, como de servicio, ¿no? Servicio social o algo así, para bajarte esa posibilidad de que de repente venga otro y ya te tengas que ir. Entonces, ok, pensé yo, pero sí con ese pensamiento, pues, ¿qué cosas hay contra mí, no? Y entonces yo ya me iba, ¿verdad? Pero entonces, según esto, como que tenía por ahí yo un vehículo y hasta allá luego, ya regresándome, yo decía, ay, no, o sea, si me cruzo por aquí, va a ser ilegal el movimiento ese, ¿no? Vea, y si me cruzo por allá, no, mejor voy a llevar el vehículo para allá, como que si yo lo podría cargar con mis manos, el vehículo, pero ya así como que bien así, ay, pensando en no hacer nada malo, que de repente, ¡otra multa! Y para afuera, ¿no? Entonces, y pum, en eso, no, ya, y todavía antes de despertar, como estaba así regresando y pensando en todo eso, era yo el que había pensado, a mí se me hace que me causaron falsamente, o sea, a mí se me hace que tal vez, o sea, han estado tal vez hablando en la policía o algo así, con acusaciones contra mí que son falsas y por eso yo ni he oído nada de nada, ni multa, ni nada de eso. Pero entonces ya desperté del sueño. Entonces yo me quedé pensando, qué raro sueño, ¿no? Y hasta la jefa de policía y hasta, no nada más que advirtiéndome, sino hasta dándome consejo y cosas así. Y entonces es muy interesante eso. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden aplicar a sus vidas esta pregunta que hicimos como tema, ¿no? Es decir, ¿qué hacer cuando me juzgan mal por mi apariencia latina? Fíjense que una vez sí me pasó, bueno, no a mí, sino que yo estaba con Jenny y fuimos al MBA, y entonces al MBA por Beltsville, y ahí estaba, entonces yo, por ejemplo, entonces teníamos lo que era la licencia de conducir de allá, de Indiana, entonces nada más era pasarlo para acá, entonces obviamente era traer la antigua, en aquel entonces era nada más así traer la que uno trae de otro estado y también la prueba de dónde vive uno, ¿no? Aquí, entonces yo ya lo había hecho, pum, y así, órale, luego la licencia de aquí, y luego ya después fui con ella, ¿no? Porque yo soy de marzo, ella es de mayo, entonces ella después tuvo que hacerlo, de renovar, pero ya cambiar de estado, y entonces fuimos, y de repente luego preguntan la que estaba ahí, disculpen, pero era una morenita, y estaba ahí diciendo, a ver, ¿dónde están los papeles de residencia? Pero hablando no en cuanto a la dirección, sino como de papeles de migración y todo eso, y yo estaba así como bien raro, pues que estaba al lado de ella, ¿no? Y, ¿cómo que están preguntando eso? Sí, eso lo único que necesita es la licencia, y ella tenía la licencia de allá, ¿verdad? Y comprobante así como yo, ¿no? Y nada más fue un poquito después de que yo lo había sacado de acá, y a mí se me hizo muy raro eso. Y dije, no, ya le dije yo a ella, esto es racismo, o sea, porque nada que ver. Entonces, ese mismo día, o sea, en vez de pensar, bueno, vamos a traer los papeles y quién sabe qué, dije, no, yo me fui a otro MBA. Entonces, ahí ese mismo día nos fuimos a otro MBA, allá por Rockville.
Nos atendió una güerita y así, rápido todo. Entonces ahí se pudo comprobar, puro racismo. ¿Por qué le pidieron papeles y todo eso? Porque la vieron latina, ¿verdad? Y tal vez a mí no me vieron latino, no sé, ¿verdad? Porque era poquito antes eso. Me acuerdo cuando una vez yo fui a un mall hace mucho y había un lugar así chiquito donde arreglaban zapatos. Entonces yo me acuerdo que, yo quiero ir ahí. Y era para comprar uno de esas, para limpiar zapatos, ¿no? Así que están hechos en Israel, con pelo de caballo. Entonces, los encontré. Me acuerdo cuando yo era niño y mi papá tenía de esos. Entonces ya pues fui, voy a comprar esto. Entonces me acerco, y eran hispanos los que estaban ahí, atendiendo. Y what do you want? Algo así, me dijeron así, algo en inglés. Era cuando yo tenía barba. ¿Se acuerdan cuando yo tenía barba y bigote? Y entonces ya les respondí, no, pues nada más quiero esto. ¡Uy! Se espantaron. ¿Es hispano? Pues sí, soy de México. ¡Ajúa! Sí. Regimontano aparte. Pero entonces sí, tal vez, por ejemplo, yo no he sentido tanto eso, tal vez por mi apariencia, que de buenas a primeras no se nota, menos que hable. Pero otros ya con la apariencia, y por eso aquí pregunto, ya con la apariencia, ya de repente juzgan, lamentablemente cuando juzgan mal. Entonces, ustedes saben cómo la retórica de hoy, lo que está pasando, lo que pasó en El Paso, según entendí, como que hasta el que viajó hasta allá para matar, ¿era para matar qué? Mexicanos. Sí. Entonces, qué cosas, ¿no? Entonces, las palabras, ¿se acuerdan que hoy en la mañana hablamos de exhortación? Y diciendo cómo las palabras ayudan mucho, vean, las palabras para levantar el ánimo a alguien, pero también se puede utilizar para mal. Y de repente inducir a las personas a que hagan actos violentos y cosas así. De las dos maneras sucede. Entonces, como les dije, ya la experiencia mía o con ella, con el MBA, el sueño que tuve, que yo no sé, entonces sí pensé, definitivamente hay que hablar acerca de esto, ¿no? Acerca de qué hacer cuando me juzgan mal por mi apariencia latina, ¿no? Entonces, ahí se fijan en el boletín, puse 3 puntos. Uno es la situación, la cual ya les di. 2, la solución, y luego ya la conclusión en el 3. Entonces, tanto la solución como la conclusión van a estar en Primera de Pedro. Entonces, vamos a ir para allá. Entonces, la solución, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2. Para nosotros, por ejemplo, somos latinos, pero también somos ¿qué? Somos cristianos. Primero que nada, somos cristianos. Ya, porque acuérdense que Dios quiere salvar solamente a gringos, a hispanos, a chinos, a europeos. No, a todo el mundo, vean. La salvación es para todos, vean. Entonces, de todas las partes del mundo, ¿hay personas malas o no? Sí, ¿verdad? ¿Hay personas buenas? Sí, vean. Entonces, que el cristianismo o que Cristo en nuestras vidas haga la diferencia, ¿no? Haga la diferencia. Ahora, ustedes saben cómo en el primer siglo a los cristianos se les persiguió, se les perseguía, ¿verdad? A matar, ¿verdad? No lo toleraban y hablaban mal de ellos, hablaban mal de los cristianos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro en esas circunstancias de persecución, cuando andan hablando mal de uno. Entonces pensando, entonces en el caso nosotros somos latinos, pero también somos cristianos. Entonces vamos a basar nuestra solución en principios cristianos. Entonces en 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 al 17, dice: amados, dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces primero nos identifica como extranjeros y peregrinos, con una comparación como cuando uno no es de aquí y uno siente que uno no es de aquí, pero aquí obviamente lo está hablando desde el punto de vista de que no somos del mundo. De que no somos del mundo, somos extranjeros para el mundo, no importa en qué parte del mundo vivamos, aunque vivamos en nuestra propia tierra, como quiera, somos como extranjeros porque somos de Cristo. Entonces dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, fíjense ahí, el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿qué dice ahí? Entre los gentiles, utilizando la palabra gentiles, no como que si ellos no fueran gentiles, sino en el sentido
de personas que no son cristianos, ¿no? Personas que no son del pueblo de Dios. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿sí se fijan? Se murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Voy a continuar. Dice el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿cómo dice ahí? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces imagínense, o sea, los cristianos obviamente cuando estaban siendo perseguidos, hasta no nada más, obviamente si estaban ahí en Israel o en su propia tierra, pues ya sabían cuáles eran las leyes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya las hacían. Pero ya cuando van a otras tierras y van a otras partes, están sufriendo persecución, pues es como, por decirlo así, adaptarse a la sociedad, a las leyes y todo eso que hay ahí. Obviamente que si ellos hacen cosas que son pecado y las toman bien, uno no hacerlo, ¿verdad? Uno no hacer esas cosas, pero sí hacer todo, ¿verdad? Para estar bien con la comunidad, ¿verdad? Para estar bien, ¿verdad? Con todos. Aquí, como puede ver el versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos, a los de la iglesia, temer a Dios, ¿y qué dice? Y honrar al rey, porque en aquel entonces era lo que había como autoridad, eran reyes. Entonces me quiero concentrar en el versículo 12. Ahí mismo en el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Entonces, por ejemplo, que uno está en un ambiente en el cual ya nada más lo ven de cierta manera y ya dicen, es malo. Es que imagínese usted que usted no conozca a alguien de un país. Bueno, aquí como este estado es multicultural, uno puede conocer de todo, ¿verdad? De todo, ya sea en el trabajo, los muchachos que van a la escuela, hay de todo, ¿verdad? Todo tipo de países. Pero imaginémonos que estamos en un lugar donde no hay tanto, y vamos a decir que usted no conoce a ni una persona que es de la India. Vamos a decir que usted no conoce a nadie que es de la China. Vamos a decir que usted no conoce ni un europeo. Entonces piense que usted, hace cuenta, no los conoce, pero que alguien viene a usted, o sea, que no es de ahí, pero que anda hablando pestes de ellos. No, hombre, los chinos son así, no, hombre, los chinos son allá, no, hombre, no puedes tú confiar en los chinos, no, hombre, por eso. Y hasta se te mete ya en la cabeza. Y de repente vas y conoces a un chino y se te hacen los ojos de chino. No, o sea, de repente, o sea, estás así ya pensando mal. ¿Por qué? Por lo que te metieron en la cabeza. Entonces igualmente, o ya alguien de la India, o como decía, o alguien europeo, y ya, entonces ya. Entonces uno puede ver que, por un lado, uno tiene que evitar ser así, ¿vea? Uno tiene que evitar de que de repente a uno le contagien cierta discriminación o que ande juzgando a alguien que usted ni siquiera conoce. Entonces imagínense que a alguien le hagan eso en cuanto a uno. De tal manera que cuando de repente usted diga, yo soy mexicano. No, los mexicanos, no, hombre, si les contara, hermano. Es cierto. Entonces vamos a decir que alguien no conoce a los mexicanos. Y de repente usted va y usted dice, no, hombre, los mexicanos esto y aquello y quién sabe qué y todo eso. Y de repente, ¿qué pasa? De repente la persona se la cree. Digo, porque es lo que yo conozco de ellos. Y de repente va a tratar al mexicano así. Entonces, ¿también eso puede pasar entonces entre hispanos o no? También, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros tenemos que cuidarnos de nunca, ¿verdad? Nunca hacer eso. Pero el tema del día de hoy es en cuanto a cuando nosotros somos los recipientes de eso malo que está pasando, cómo actuar. Por un lado ya vimos, como dice ahí el contexto, de que obedezcamos las leyes, vea. Así que también como el consejo, ¿verdad? No nada más obedecer las leyes, sino el consejo, vea, que se me dio de que, mira, vamos a hacer ¿cómo se llama? Trabajo social, ¿verdad? O hacer trabajo voluntario. Y entonces también, ¿qué pasa? Uno portarse bien, o sea, no nada más obedecer las leyes, sino que hasta hacer más. ¿Se acuerdan como cuando Jesús habla de la segunda milla?
que cuando se te obliga a hacer la primera milla, ir una segunda milla. Ya habla más bien de ti. Porque uno podría decir, bueno, es que tú obedeces las leyes porque tienes que. Porque tal vez ellos también obedecen las leyes porque tienen que. Pero ya cuando ven que tú haces más, aún algo voluntario, algo que no para nada se te dijo que tienes que, entonces ya las otras personas van a hablar bien de ti. Y entonces tú entonces puedes ser una buena representación de otros que se ven como tú te ves. Entonces van a pensar de ti, bien de ti. Entonces, en el versículo 12, estoy en 1 Pedro 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora fíjense, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿sí me explico? O sea, ellos están pensando, hombre, estos habrán venido, escuché que estaban siendo perseguidos, serán malos, ay sí, no, yo escuché, ¿verdad?, que no adoran a su deidad, de verdad, ¿verdad?, que se fueron con una tal secta de los nazarenos, ¿verdad?, así cosas así, imagínense todas las cosas que tal vez habrán escuchado y diciendo cosas malas, no confíes en ellos se roban la tierra, ¿verdad?, o ellos llegan, ¿verdad?, y no, ¿cómo se llama?, y también no puedes confiar en ellos para hacer negocios con ellos. Entonces la cosa es que están murmurando de vosotros como de malhechores. Dice uno, portarse bien. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué dice ahí? Vuestras buenas obras. Ahora, yo me acuerdo que yo antes, cuando veía la palabra visitación, siempre pensaba en el versículo 12, yo siempre lo aplicaba a la segunda venida. Si no, pues cuando Él venga, todo el mundo se va a dar cuenta quién es bueno y quién es malo. Pero ahí dice que uno se porte bien cuando lo andan murmurando de uno como de malhechor, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Mateo, ¿verdad?, de que nosotros somos la luz del mundo y que como las buenas obras, ¿verdad?, van a ver la gente nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios? Entonces ya después pensé, aquí está hablando, por ejemplo, si estamos en un lugar y de repente Dios hace una visitación a ese lugar y de repente dice, están mal aquí, y ¡pum!, pase una catástrofe o algo así. ¿A qué me refiero? Porque eso también se le llama visitación en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, de repente cuando pecaron Adán y Eva, de repente por ahí se apareció Dios. Y estaban escondidos, ¿ontan? Y ya saben lo que pasó. No, pues fueron juzgados. Después con Caín y Abel, de repente vino con Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué has hecho esto? Y todo, la sangre de tu hermano clama de la tierra. Entonces, o sea, uno puede, entonces, otra visitación y ya el juicio, ¿no? Lo que pasó. Después de eso, uno muy grandote, ¿cuál es? El diluvio. Ya dice que Dios se cansó de ellos, dice que se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, porque por tanta maldad, tanta violencia, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios, ¿verdad? Y salvó, ¿verdad?, a la humanidad a través de ellos. Entonces, por la gracia de Dios, entonces uno puede ver cómo, y pum, me vino el diluvio, paz. Después de eso, la Torre de Babel, cuando dijo que bajaron, ¿verdad?, o sea, bajemos y confundamos las lenguas, o sea, como otra visitación de Dios. A ver qué están haciendo estos no se van a detener hasta que no construyan lo que han determinado hacer. Están bien unidos así. Entonces, ¿qué pasa? Pum, confundió, los visitó y confundió las lenguas. Después de eso, Sodoma y Gomorra. También, vea, eso ya de una manera más tangible, me refiero al ejemplo de visitación que fueron con Abraham. Bueno, fue, o sea, que eran 3, ¿vea? Pero ya después vemos que nada más 2 fueron para allá y entonces, ¿cómo estaba hablando con Dios, Abraham? Y entonces una teofanía es lo que también aprendieron ayer unos hermanos cuando fueron allá. Entonces después veremos ese tema acerca del ángel de Jehová. Pero entonces uno puede ver que entonces ellos dijeron como, no, pues vamos a ir
porque las oraciones, el clamor contra ellos es grande. Entonces vamos a ver ahí, vamos a averiguar, a ver si las cosas son así. Y si no, nos daremos cuenta. Y ellos se dieron cuenta de lo malo y vino, ¿verdad?, la destrucción. Y luego ya cuando Jesús vino, pues que no puede negar eso, su visitación, ¿verdad? Y dijo Jesús llorando, viendo a Jerusalén: no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, o sea, pero gracias a su gracia, o sea, de Jesús, de dar su vida por lo que se merecían todos nosotros. Entonces a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí fue una visitación, pero en vez de suceder todo lo pum, pum, lo que normalmente sucedería, en esta ocasión utilizó de su gracia. Y Él dio su vida, Jesús dio su vida por nosotros. Pero eso sí, Él sí dijo después, que después no quedaría piedra sobre piedra, sino que todos los pecados y todo lo que habían hecho contra los profetas, y Él menciona, o sea, iba a recaer de ese juicio contra Jerusalén, contra Israel. Y eso pasa en el año, como en el año 70, ¿no? ¿Verdad? Y todo. Y sí les dijo a ellos: ustedes huyan, cuando vean que de repente viene, ustedes huyan a los montes, no regresen por sus cosas, y cosas así, vea que les está diciendo. Entonces otra visitación más. Entonces piensen en el versículo 12, que ustedes están en un lugar, donde quiera que estemos los cristianos, y que estén murmurando de nosotros como de malhechores. Entonces, en el caso de nosotros, primero que nada, vamos a hacer todo lo que la ley dice, siempre y cuando no sea en contra de Dios. Es decir, que si la ley dice, pues tienes que adorar a este Dios falso, pues no, ¿verdad? Pero entonces lo bueno sí, para tener paz y todo. Y luego, ¿qué más? Pues la segunda milla. Todavía vamos a portarnos bien. O sea, ¿están hablando mal de mí? Pues me voy a portar bien, que quede bien evidenciado. Que sí, que me están dando el privilegio de la duda. Porque tal vez escucharon cosas malas de mí, pero están diciendo: voy a checar a ver si es cierto lo que dicen o no, en vez de simplemente tragarme el chisme. Entonces dice aquí, vea, entonces versículo 12 otra vez: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces imagínense que en ese lugar donde siempre estaban hablando mal de ustedes, de repente pasa algo, un torbellino, una inundación, un incendio forestal, o cosas que pasan, ¿no? Hasta aquí en Estados Unidos, hombre, aquí en Estados Unidos pasa de todo. Los tsunamis, los tornados, los incendios en California, las inundaciones de los ríos, ¿no? Cuando se crecen y va. Entonces siempre, cada año hay desastres naturales y todo eso. Y entonces ustedes, si estaban hablando mal de usted, esa es la oportunidad. ¿Para qué? Para mostrarles sus buenas obras. No para que lo glorifiquen a usted, sino para que glorifiquen al Padre. Pero ya no se van a creer las cosas malas que le dijeron de ustedes. Entonces uno puede ver cómo en este caso está hablando de eso, ¿no? Está hablando de que van a considerar nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. Entonces ya no se van a andar creyendo toda esa murmuración tal vez en contra de uno. Entonces, como les decía, nosotros somos hispanos, somos latinos, y tal vez algunos podrán decir cosas malas de nosotros y todo eso, pero nosotros como cristianos vamos a hacer la diferencia. Nosotros como cristianos, vamos a decir, o sea, ¿cómo sí? Hablando de cristianos, me acordé que una vez estábamos visitando a una hermana aquí de la iglesia que trajo invitados, y entre los invitados había una que era guadalupana, pero ni siquiera era de México, era del Perú. Y entonces ella así, cuando supo que éramos mexicanos, porque al principio no sé por qué siempre a Jenny la confunden con colombiana, siempre dicen que es colombiana por colombiana, y en mi caso era la primera vez, no en esa visita sino en otra visita, que a mí me dijeron que también pensaban que yo era colombiano. No sé por qué, serán bien guapos, ¿es cierto? Pero decía, pues no sé. Entonces, porque pues, será nuestra manera de hablar, o será nuestra manera, como, no sé. Pero, entonces, como ella dijo, yo no sabía que eran mexicanos. ¿Cómo? ¿Ustedes son mexicanos y no son guadalupanos? Así. Entonces, ¿qué pasa? El concepto que tenía de los mexicanos, dice, ella ni siquiera era mexicana, ella era guadalupana. Dice, ¿cómo es posible que estos mexicanos y no sean guadalupanos, no? Entonces, si se fijan cómo el concepto de alguien, o sea, nada más por el país de donde viene y todo eso, pueden tener una impresión de uno, ¿no?
Entonces, en el caso de que no conozcan a uno, y como les digo, que Cristo en la vida de uno haga la diferencia, a que seamos luz en el nombre de Jesús, y que ellos vean a Cristo en nosotros y glorifiquen al Padre, y ya no anden hablando mal de uno. Entonces ya pueden confiar. ¿Y ya cómo pueden confiar? Porque imagínense, si están hablando mal de uno, ¿cómo se puede compartir la palabra de Dios en un ambiente donde no se le puede confiar de uno? Entonces, por eso es tan importante eso del buen testimonio y de ir más allá, o sea, la segunda milla, para que después puedan confiar en uno y entonces pueden, ya ponen atentos sus oídos a la palabra de Dios, que es lo que nosotros traemos como cristianos. Entonces, con esto quería quedar, esa es la solución. Entonces, la solución es obedecer, ¿verdad? Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey, como dice ahí en el versículo 17. Por otro lado, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿verdad? Como dice el versículo 12, es la segunda milla, o sea, más allá, están murmurando eso. Esto les digo porque es muy fácil que de repente una persona que escucha murmuración contra uno, después diga, pues creen eso de mí, pues así voy a actuar. Así uno dice, pues ya que me están hablando mal de mí, y así voy a hacer. Y uno, no hagan eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que siga uno, ¿verdad?, en el Señor. Y ya como conclusión, quiero ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 18. Ahora, cuando uno empieza a leer del versículo 8, otra vez, uno piensa que todo lo que está hablando ahí, está hablando nada más como entre nosotros como iglesia. Ahora, al principio sí, pero ya después, otra vez acuérdense, el contexto de esto de las cartas, están sufriendo persecución. Lo mínimo que estaban sufriendo era murmuración contra ellos. Y lo máximo, pues ya tiro a hacerle ya cosas malas al cristiano simplemente por ser cristiano. Entonces, al principio sí, está hablando en cuanto a ellos. ¿Por qué? Porque tiene que exhortar a los hermanos a que sigan viviendo bien, aún entre ellos. Porque sí es cierto, no es cierto que hasta Jesús mismo dijo, advirtiéndonos en cuanto a eso de cuando viene la persecución, dice, la maldad del mundo aumentará. ¿Y qué? Y el amor de muchos disminuirá. Entonces, imagínense ustedes una comunidad cristiana, imagínense que están en circulitos la comunidad cristiana y está dentro de una sociedad y que la sociedad nada más anda o sea, contra uno y murmurando y haciendo cosas malas y como desconfían, de repente nunca falta por ahí alguien que de repente se le ocurre después hacer una maldad como vimos en El Paso. ¡Pum! ¿Verdad? Entonces, cuando sucede eso, de repente puede haber desquebrajamiento adentro. Es decir, que de repente ya no sientan bien y todo, y ya el amor ya no es igual. Entonces, como decíamos, hasta Jesús mismo lo dijo en un contexto en cuanto a persecución, de que como la maldad se va a aumentar, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aquí, fíjense, entonces leámoslo otra vez en ese contexto, porque la carta aquí, acuérdense que vimos en la mañana que él dijo que él escribió las dos cartas, el apóstol Pedro, ¿para qué? Para exhortación, ¿verdad? Para ánimo. Entonces, las dos cartas. Entonces, versículo 8, 1 Pedro 3, 8. Finalmente, todos, dice, de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, como les decía, obviamente como que está en un ambiente así, feo, de repente nunca falta que de repente eso infecte adentro. Entonces, no, hay que fortalecerlo de adentro y ¡pum!, sacarlo para afuera. Lo bueno, la bondad y las buenas obras. Entonces dice el versículo 9, fíjense, poquito a poquito de hablar de entre ellos mismos para afuera. Fíjense, versículo 9. No devolviendo mal por mal. Si está en una sociedad que le está haciendo mal, de repente, usted le va a dar por hacer mal. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los apóstoles, recibisteis de gracia? Dad de gracia. Y está hablando en el contexto de esas personas que después van a predicar el evangelio, ¿no? Y todo. Entonces dice versículo 10, fíjense, porque después de que dice que no maldigamos y que no hagamos mal por mal, y que vamos a ver cómo ya el contexto va cambiando, no en cuanto nada más aquí en la iglesia, sino hacia afuera, hacia esa persecución que estamos recibiendo. Entonces nosotros no devolver ese mal, sino que hacer el bien. Entonces dice el versículo 10, porque, y entonces está aquí citando el Antiguo Testamento,
el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos, fíjense, porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea, Dios está viendo lo que está pasando, ¿verdad? Él está sobre ustedes, está sus ojos sobre ustedes. ¿Y qué dice después? Y sus oídos atentos a sus oraciones, ¿verdad? Entonces sí, el clamor que usted tenga, Señor, mira lo que me está pasando, ¿verdad? Esta injusticia o algo así. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces uno puede ver, o sea, como el gran contraste, ¿no? Entre cómo ser el cristiano y aquellos que le están haciendo mal. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, si fijan como poquito a poquito de hablar entre ellos mismos, ya habló a ellos mismos en contraste a los que están fuera. Porque ya después dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, yo quiero seguir siendo justo, pero entonces por eso estoy padeciendo, porque yo quiero ser justo, pero obviamente están siendo malos conmigo, y como yo no voy a andar devolviendo mal por mal, y yo no voy a estar, entonces voy a padecer, ¿verdad? Es decir, las injusticias de otros. Entonces, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, porque quiere usted ser justo, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Sí se fijan? Entonces ya el contraste entre vosotros y ellos. Dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí se fijan? Entonces es por eso que utiliza la palabra defensa y todo eso, porque está en un contexto en el cual ya la otra persona lo está juzgando mal. Y usted está presentando defensa de que no, mira, es que yo creo esto, yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Yo me tengo que comportar bien, Dios me enseña a amar hasta a mi enemigo, ¿verdad? Y cosas así, o sea, que para que ellos entiendan, oh no, o sea, mi verdadera fe y no lo que le han contado de mí. Entonces, versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que, ¿qué dice ahí? En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian, vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué? Porque hay una persona, la que le está hablando, vamos a decir, un vecino le está hablando a otro vecino algo malo de mí. Y de repente este otro vecino, que tú eres malo, que quién sabe qué, y luego no, y yo presento defensa, ¿no? En cuanto a mí. Y aparte ve mis bondades, mis acciones, mis obras buenas. Entonces, ¿quién es el que queda avergonzado? El chismoso, el que anda diciendo cosas malas de mí y todo eso. Por eso otra vez repitiendo el versículo 16, teniendo buena conciencia, o sea, tú compórtate con buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque dice, mejor es que padecéis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí dice el versículo 18, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, ¿qué dice? A Dios. Me gusta esta cita por eso que dice, ¿cómo sufrió por nosotros? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces sí, vamos a padecer injusticia, entonces no regresemos mal por mal. Hablan mal de nosotros, usted compórtese bien. Y el que va a ser avergonzado es el calumniador, el que anda diciendo cosas malas de uno. Y entonces uno sea bueno, haga la segunda milla, ame a todos, honre al rey, como dice ahí, obviamente aplicándolo a lo del día de hoy. Y entonces, como en este caso, esa es la solución. Entonces, ¿qué hacer cuando me juzgan mal por mi apariencia? En este caso estamos hablando de latina por lo que está sucediendo. Entonces, que la diferencia es Cristo en mi vida, y que entonces ya después los otros que se parecen a mí ya no los juzguen mal, porque entonces yo les he dado una buena imagen. ¿A poco es cierto, no? Que a ustedes les ha pasado que de repente oyen en las noticias cuando alguien mató o alguien hizo esto, y uno primero, que no sea latín, que no sea hispano, ¿verdad?
Y luego, ay, es hispano, vean, González, vean, algo así. Y luego después, que no sea mexicano, que no sea mexicano. Y luego, ay. Pues sí, entonces, o sea, entonces uno, ¿por qué? ¿Por qué uno hace eso? Porque van a decir, ándale, después van a decir, ya ve, te dije, son malos, ¿verdad? Entonces, no, entonces en el caso de nosotros, dar la buena cara, presentar la buena imagen, entonces que ya después las otras personas ya no sean juzgados así. Entonces sí, entonces yo no sé cuántos de ustedes han sido juzgados mal, cuando ni siquiera los han conocido, o sea, cuando ni siquiera han hablado con ustedes. Entonces siempre portarse bien, porque siempre hay ojos mirando, siempre hay ojos mirando. Entonces, y sobre todo, ¿qué? Los ojos de Jehová. Como dijimos, vea, aquí que como sus ojos están sobre los justos, vea, y sus oídos, vea, atento a las oraciones, vea, de los justos, vea, pero él está contra aquellos que hacen el mal. Entonces nosotros sigamos adelante, firmes, vea, seamos exhortados a seguir haciendo el bien, aun y cuando el ambiente sea negativo, ¿no? Entonces con eso terminamos. Gracias, Dios les bendiga. Y si hay una persona aquí, vea, que dice, yo quiero ser de la familia de Dios, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero confesar mi fe en Jesús, quiero bautizarme, vea, como el Señor lo manda, y quiero iniciar mi vida cristiana. Si usted quiere hacer eso el día de hoy, puede pasar al frente cuando el hermano de los himnos se lo indique. Gracias.